Lo primero que quiero decir es que estamos hablando de la familia de Marta, de María, pero también de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? El que murió y resucitó. Ok, ellos tres eran hermanos. Y algo en lo particular que nos deja ver el texto es que al parecer eran solteros. Tres hermanos que al parecer servían a Jesús aún desde su soltería. Vivían en una misma casa. Luego vamos a ver otros pasajes que alientan esa idea. Y qué interesante que una familia se constituye no solamente por una familia nuclear, papá, mamá y los hijos, sino que también una familia cristiana sobre todo se estructura cuando cada uno de ellos, cada integrante tiene una relación con Cristo. Una familia que empieza allí. Y estos tres personajes, la Biblia los describe como amigos de Jesús. Amigos de Jesús. Y es de notar que los evangelios, los 4 evangelios, hacen referencia a ellos, a Marta, a María y a Lázaro. De alguna manera, la casa de ellos era un lugar que Jesús visitaba. Y siempre que iba a una casa iba a predicar, iba a sanar, pero a Jesús lo encontramos en casa de Marta, de María y de Lázaro, lo encontramos descansando, alimentándose, siendo ministrado, siendo ungido, más adelante vamos a verlo, y compartiendo momentos con amigos. Es más, dice la palabra, por ejemplo, en Juan, que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Es decir, él tenía una amistad especial con ellos. Eran 3 solteros y yo les he puesto 3 solteros atractivos. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levánteme la mano. Levánteme la mano, pero con ganas, hermano, así. Hoy nos tocó el día de los solteros, hoy fue el día. Siempre los casados, y uno como que queda allí, le queda faltando siempre 5 centavos para el peso, ¿no? Como que si ser casado fuera el único estado de realización personal. Y esta familia ocupaba un lugar importante en la vida de Jesús. Si leemos un poco de estas familias, de esta familia en torno a Jesús, encontramos que Jesús estaba allí varias veces compartiendo la comida con ellos, y Jesús no andaba solo. O sea que era una familia generosa, hospedadora, dadivosa, pero que también tenía recursos para hacerlo. Encontramos a Marta en la casa haciendo de su hogar un lugar atractivo, acogedor, agradable para descansar y para dormir. ¿Cuántos alguna vez han llegado a una casa que es así? Qué bueno llegar a una casa que está limpia, ¿cierto? Que el baño está limpio, que se respira limpieza, que hay buena comida. Pero a usted le pasa que usted llega a la casa de alguien y usted dice: yo acá no me siento ni de... Si así está la sala o la cocina, usted no quiere imaginarse cómo estará el baño. Y esto no es un regaño, pero pensemos cómo está nuestra casa.
ropa regada por todo lado, medias que se mueven solas ya debajo de la cama, ya son seres vivientes con vida propia allí ¿sí? Esos baños que usted dice, Dios mío, ¿sí? Tiene ahí, parecen un pocillo de chocolate con la... Pero ¿pasa o no pasa? ¿Quién quiere quedarse en una casa de esas? Nadie, ni de castigo. Pero Marta era la que tenía la casa organizada. O sea, ella era la de la organización, la del servicio y todo ese tema. Ella era la que tenía eso organizado, sábanas limpias, todo organizado. Muy bien. Pero María, ¿quién era María? María era la buena conversadora, la contemplativa, la reflexiva, la intelectual, la que le contaba unas historias, la que sacaba el álbum de fotos, mejor dicho, la que le ponía ese espíritu, ese ambiente a la fiesta, ¿no? Que hacía que no solamente se viera bien, sino también se sintiera bien. Y entonces hay un pequeño conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Marta se queja. Marta se queja de que María solamente se sienta a conversar y ella está afanada, corriendo, sirviendo, y le dice: maestro, dile a mi hermana que me ayude, no tienes cuidado de mí, mira que estoy sola. Y Jesús no se engancha con Marta, no. Él dice: ok, María, es muy importante eso, pero también es importante lo que tu hermana hace, que es sentarse a escuchar, a reflexionar, a meditar en las Escrituras, en lo que yo le estoy enseñando. Entonces, de alguna manera, María estaba equilibrando esa familia, porque a veces pensamos que tener una casa, una familia, es simplemente tener el mercado, tenerlo limpio, pagar los recibos, cumplir con los compromisos, hacer todas las vueltas, y pensamos que un hogar se define por eso. ¡Oh, no! María estaba entendiendo, como debemos entender hoy en día, que un hogar no es solamente tenerlo hermoso y decir: wow, qué casa que tienes, linda una casa, qué rico una casa organizada. Pero qué importante cuando en tu casa también hay espacio para la oración, para la palabra, para la meditación, para compartir la comunión con Jesús, para que Él sea parte de nuestras familias, parte de nuestra vida. Eso es importante. Así que como te afanas para tener tu casa organizada y pintarla y que se vea bonita y cambiar los muebles y poner sábanas limpias, ocúpate que Jesús también sea parte de tu vida, de la vida espiritual sea parte de tu vida. Entonces María está colocando equilibrio. Hace falta las Martas en la casa, pero también hace falta las Marías, hacen falta, y allí hay un equilibrio, pero también había una tensión. Cuando uno quiere servir a Jesús, de alguna manera hay tensiones. Cuando en la iglesia servimos a Jesús, hay tensiones. Cuando hacemos un grupo de vida, hacemos un encuentro, un trabajo en la zona, un ministerio, hay tensiones porque las cosas se hagan bien, pero también para que se hagan de una manera espiritual. No es solamente trabajar, es también tener una buena relación con las personas y servir sin quejarnos. Lázaro, por otro lado, ¿sabe qué significa el nombre de Lázaro? Dios es mi ayuda. Era el hermano menor de esta familia. Y Lázaro simplemente se define como aquel hombre, aquella persona que está dispuesta a ser ayudada, ¿sí? Su vida iba a ser muy importante. El testimonio de él muerto y resucitado iba a tocar la vida de muchas personas, como un hombre que experimentó el milagro de Dios. Y hasta aquí la historia va caminando muy bien. Una familia que se equilibra, que sirve, que está dispuesta a oír a Jesús
y a ser ayudada por Él. Ok, pero tengo una pregunta. ¿Por qué se quedaron solteros? ¿Por qué se quedaron solteros en una cultura donde se esperaba que todas las personas se casaran? Y sobre todo las mujeres, porque si no tenía un esposo o no tenía hijos, entonces no tenía un lugar importante dentro de la sociedad y la cultura. ¿Por qué? La presión social. Hay gente que no se casa porque no tiene plata, ¿cierto? Es que no me caso porque no hay plata. El problema aquí no era plata. ¿Por qué? Tenían una casa amplia, tenían cómo ofrecer comida a Jesús y a los 12 que seguramente eran dragones como la mayoría de los hombres. Es más, luego vamos a leer el pasaje, pero cuando Jesús va a ir a la cruz, una semana antes, Él va a Betania, porque esto es en Betania. Él está en la casa de Marta, de María y Lázaro. Y María, ¿qué hace allí? Unge los pies de Jesús y lo hace con un perfume, con una libra de nardo puro, que valía el salario de todo un año. Dígame, ¿quién se da el lujo de tomar el salario de un año? Multiplique eso. ¿Cuánto sería hoy? Un salario mínimo más o menos, no sé, todo el año. Quizás 8, 9, 10 millones de pesos. O sea, ¿quién se da el lujo de dar una ofrenda de 10 millones de pesos así, en un momento, un perfume que era importado, una cosa de alto precio? Fue María la que dio eso. O sea que el problema no era de plata. Es más, cuando Lázaro se muere, dice que mucha gente llegó al entierro. O sea que tenían muchos ¿qué? Amigos, tenían una posición social, económica, una casa. Estaban acomodados. Tenían todo. Jesús, y tenían la amistad de Jesús, o sea, la pasaban bien, eran personas espirituales. Atractivos. Y creo que el ser atractivo tiene que ver con eso. ¿Cuántos hoy se sienten atractivos en esta hora? No, pues ¿me tocó la iglesia de los feos o qué? No. ¿Cuántos hombres y mujeres atractivos hay en este lugar? Wow. ¿Sabe? Este pasaje me recuerda que la vida hay que vivirla de una manera equilibrada. Amén. Hay que bañarse, cepillarse los dientes. ¿Cierto que sí? No irse a la cama sin lavarse los dientes. Ponerse así sea un poquito de alcohol encima, algo, ponerse algo. Organizarse un poco. Limpiar su casa. Hay personas que usted no quiere abrazarlas, no quiere darles un abrazo, no quiere ir a su casa porque vive encima del mugre. Y aún cuántos cristianos aún amando a Cristo, Señor, yo te amo, y mientras levantan sus brazos nadie queda al lado. O sea, qué importante es la limpieza, qué importante es el perfume, qué importante es tener una casa limpia. ¿Cuándo fue la última vez que usted cambió las sábanas en la casa? Que usted barrió, que limpió su baño de verdad. Usted se está preocupando por la vida económica, por tener dinero para su vida hacia adelante. Ya a veces veo con tristeza cómo hermanos se les va la vida y amando mucho al Señor, pero no piensan en que un día ya no podrán trabajar con las mismas fuerzas. Es la vida equilibrada y puedes estar soltero, pero ser un soltero ¿qué? Atractivo. Una prima mía me decía, humilde, pero no sencilla. Claro.
Pastor, es que nadie se fija en mí. Pues claro, ¿quién se iba a fijar en usted? Nomás lo quiere el Señor, nomás. No, hay que cuidarse, cuídate, ejercítate. Estás con una barriga allí que ya no cabe ya por ningún lado. Cuídate. Haz ejercicio un poco, ¿cierto que sí? Cuida tu cuerpo. Deja de tragar como si te fueras a morir, ¿no? Disciplina. 2 palabras claves. Cierra la boca y corre, camina. Deja de comer tanto. Eso es importante. Eso te hace un hombre, una mujer atractivo, atractiva. Que tus hijos se sientan orgullosos de ti, pero también sin descuidar, obviamente, tu espiritualidad, ¿cierto que sí? Tu vida espiritual, como hizo María. Ese es el equilibrio familiar, el equilibrio de una familia. Ok, entonces, estos 3 atractivos, con buenos recursos económicos y bien relacionados, vuelvo a mi pregunta: ¿por qué no se casaron, tuvieron hijos y vivieron felices para siempre? Es la pregunta. Y tengo aquí unas ideas. La primera es que optaron por la soltería para servir mejor a Jesús sin las obligaciones que impone la vida familiar. ¿Cuántos saben que tener una familia, esposa, hijos es una bendición? Claro que sí. Pero ¿cuántos saben que también es una fuerte y pesada obligación? Ya no hubo tantos amenes, ¿no? ¿Será que no? No. Claro, el matrimonio tiene unas exigencias. El matrimonio es duro, ¿cierto que sí? ¿O no? ¿O no? Claro, implica grandes responsabilidades. El matrimonio no es como lo pintan las postales que compramos. Ojalá fuera el matrimonio así es muy hermoso, es un misterio. Pablo dice que es un misterio, que lo asemeja a la relación de Cristo con la iglesia. Es un asunto muy profundo, muy maravilloso, pero también implica grandes compromisos y también grandes beneficios. Claro que sí. Pero ellos optaron quizás por la soltería para servir a Jesús, para ser esos anfitriones excelentes, para estar siempre dispuestos para Él. Segundo, no se les ve frustrados o amargados por ser solteros, no. Están ministrando al Señor, están ministrando a Jesús, le están sirviendo a Él. No se están quejando, están sirviéndole al Señor. Y esto nos recuerda que el celibato es una vocación tan válida como el matrimonio. Y no se entra allí por tradición, por curiosidad o por obligación. A veces la gente le presiona: ¿y usted cuándo se casa, hermano? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Te has escuchado eso? Y se casa, ¿y cuándo viene el primer hijo? Y llega el primer hijo y nomás se va a quedar con uno. No, piensa en el otro, no lo dejes eso. Y cuando se casó y la pasa mal, si ve, yo le dije que eso al que no lo desfigura. ¿Sabe? Y a veces vendemos la idea de que es que te falta la media naranja. Entonces usted anda por la vida como con la mitad de la vida. Usted está allí como un ser incompleto. No. Tú puedes ser soltero o soltera y vivir plenamente para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Pero como ya se casó, aguante. No, mentira, disfrute, amén. Y aguante también. Disfrute, persevere, siga adelante de esa bendición llamada el matrimonio. Pero el celibato es una vocación tan válida como el matrimonio. Usted puede dedicar su soltería al Señor, viviendo en santidad para Él. Estos atractivos solteros se habían, escúcheme bien, realizado en su capacidad de apoyar el ministerio de Jesús. Eres un soltero, una soltera, sirve al Señor con tu soltería. Honra al Señor con tu vida.
con la libertad de moverte, de ir, de servir al Señor, de honrarlo a Él, de orar con tranquilidad, dedicar tu tiempo para Dios, que Él sea tu esposo o tu esposa. Y vivir a la vez una vida social, espiritual e intelectualmente atractiva. O sea, no te descuides en las otras áreas de tu vida. Eso es parte del testimonio cristiano, ser atractivo en cada área de tu vida. Ocúpate en la lectura. Si estás todo el tiempo viendo novelas, pues así va a ser tu cultura. Pero si lees el periódico, si te lees un buen libro de literatura, de historia, de arte, si te preocupas por los temas, tendrás una conversación, serás una persona con la cual se puede compartir. Entonces, qué importante es eso, que es vestirse bien. No, es que esta camisa todavía sirve, ya le volteé el cuello. Sí, pero cambie, ¿sí? Cámbiese un poquito, organícese un poquito, viva su vida equilibrada. Ahora, viene otra pregunta. ¿Por qué en una familia tan chévere, tan atractiva, unos solteros todos eran tendencia en redes? ¿Por qué a estos solteros tan atractivos les sucede una tragedia como la muerte del hermano menor? Es tremendo, ¿cierto que sí? Lázaro se muere, era el menor de la familia y se muere. ¿Por qué hay familias más propensas a tragedias, a enfermedades y a muertes prematuras? ¿Por qué? Es una pregunta profunda de esta historia familiar. Y en esta familia, en la historia de esta familia, encontramos algunos patrones que se repiten de generación en generación. Y quiero que piensen un poco en Mateo 26:6. Escucha esto. Aquí nos dice algo, aquí hay una pista importante acerca de esa pregunta. Mateo 26:6. Vamos a leer un poquito este pasaje. Mateo 26:6. O sea, Jesús está en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, ¿el qué? El leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando él sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Eso podía haberse ¿qué? Vendido. ¿Estaban en la casa de quién? De Simón el leproso. Qué interesante que dice que era Simón el leproso. ¿Por qué era Simón el leproso? Es una muy buena pregunta. Se cree que Simón era familia de ellos, es la misma casa, ¿no? Es Betania, es la misma casa. Y al parecer no aparecen los padres de Marta, de María y de Lázaro. Simón pudo haber sido un tío, un familiar, dicen algunos eruditos del texto. Se cree entonces que esta familia había sido castigada con enfermedades. Y aún la lepra, bueno, este Simón había sido sanado, ¿no? Pero se había quedado ya con el sobrenombre del leproso, porque Jesús lo había sanado. Pero
Al parecer había una herencia en esta familia de enfermedad y de muerte temprana. Y pesaba una sombra de muerte, una herencia de enfermedad y muerte prematura había tomado esa familia. Y algunos piensan que ellos quizás no se casaban por temor a que esa enfermedad se heredase, y entonces optarían por quedarse solteros como una decisión responsable para no afectar su descendencia. Y eso traspasa de generación a generación. Pero en este escenario de muerte en la familia, Jesús aparece como la resurrección y la vida y se hace presente. Lázaro muere. Las hermanas Marta y María mandan a llamar a Jesús. Jesús se tarda un poco y va 2 días después. Cuando llega, si hubieses venido, dijo Marta, nuestro hermano no hubiese muerto. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús dice: la enfermedad es ¿para qué? No es para muerte, ¿es para qué? Para gloria de Dios. Porque cuando Jesús empieza y llega a tu vida, entonces Él empieza a traer su gloria, su restauración y su liberación a nuestras vidas y a nuestras familias. Para esto apareció el Hijo de Dios. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso también aplica para tu familia. El triunfo de la vida sobre la muerte. Y por primera vez dice la palabra del Señor en Juan 11:38 que Jesús estaba profundamente conmovido. Y dice la palabra que Jesús lloró. Jesús lloró frente a la tumba al ver este escenario porque los amaba. ¿Qué tal su amistad? Su cercanía. La muerte no había dicho la última palabra en la familia. Escúchame, amada iglesia, la muerte, la enfermedad, la desgracia, la calamidad no ha dicho la última palabra en tu vida y en tu familia, porque la última palabra la tiene el Señor. Y Jesús, la resurrección y la vida, se hace presente frente a la tumba y le dice: desatadlo y dejadlo ir. Pero ya está muerto, lleva 4 días, su cuerpo está en descomposición. No importa. No importa qué tan compleja esté la situación de tu vida, la de tu familia. No importa cuán enredados, enmarañados estén en tu casa, en tu familia. No importa qué tan fuertes sean las ataduras que la envuelven. Cuando Jesús, la resurrección y la vida aparece, todo cambia. ¿Cuántos pueden creer eso? Jesús llega con poder y le dice: desatadlo y dejadlo ir. Y entonces lo libra de las ataduras que desde su herencia familiar habían atado su cuerpo, su mente y su espíritu. Y que le decían que la muerte y la enfermedad estaban poderosamente instalados en la familia. ¿Con cuánta sutileza estos lazos atan, oprimen
carcomen, subyugan a familias enteras. Pero qué maravilloso cuando Jesús, la resurrección y la vida, aparece. Pero ¿sabe qué fue determinante para este milagro? La intervención familiar. Cuando Lázaro muere, las dos toman la iniciativa. Y oído a este milagro, es que todo no sucede porque esté en la familia. Los milagros también tienen un desarrollo. Cuando Lázaro muere, las dos hermanas, dice Juan 11:3, toman la iniciativa y llaman a Jesús. Es decir, María, la contemplativa, la que estaba reflexionando, la que estaba ya dialogando, se para también y van a llamar a Jesús. Marta ya no se queda solamente haciendo, ahora está hablando con Jesús. ¿Y sabe algo que dice muy lindo? Algo que dice Marta muy lindo. Cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección de la vida, ¿sabe qué dijo Marta? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dijo Pedro, esa declaración tan profunda. Mire, ahora la hacedora está también meditando, reflexionando, cómo la familia empieza ¿a qué? A equilibrarse. El reflexivo y espiritual también decide tomar acciones, y no solamente es oración, sino que también decide tomar decisiones. El que solamente está haciendo, ahora va un paso más allá y decide tener un tiempo de reflexión espiritual con Jesús. Es decir, la contemplativa actúa y la activa aprende a reflexionar. En otras palabras, se rompe esa polarización en la familia. Es que usted es el encargado en esta casa de que ore. Es que usted es el encargado en esta casa de que haga el aseo. No, todos podemos ¿qué? Ser responsables de cada cosa, de las cosas materiales, pero también de las cosas espirituales. Todo está junto. Y el equilibrio se da cuando no nos descargamos en alguien, sino que juntos compartimos las cargas en la familia y juntos nos preocupamos para que las cosas se den. Y eso pasa en la vida de pareja. Los conflictos se dan porque nos polarizamos. Es que a usted le corresponde la plata y yo soy el que me la gasto. No. Todos somos responsables de administrar correctamente. No, usted es el encargado de darle el devocional a los hijos. No, ¿eso es de quién? Todos, de ambos. La vida espiritual es importante. Hay un pasaje que es muy lindo y vamos a ver si lo alcanzamos a leer, porque es como el cierre de toda esta linda historia. San Juan 12. Esto es lo más hermoso que yo encuentro de esa historia familiar y lo dejé para el final. San Juan 12. Y miremos cómo esta familia se articula en torno a Jesús. San Juan 12, ¿qué dice? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Dónde estaba quién? Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Qué hacía Marta? Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume.
Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué lindo. Llegaba el momento más difícil para Jesús. ¿Iba rumbo a dónde? A la cruz, a Jerusalén. Era 6 días antes de la Pascua. O sea, faltaban días. Eran momentos tensos, eran momentos difíciles, momentos de mucha tensión para la vida de Jesús. Entonces Jesús va a ese lugar ¿de qué? De reposo, de descanso, de preparación espiritual, física, para ese momento. Y se va a la casa de sus amigos. Qué hermoso ministerio de estos solteros. Qué hermoso ministerio es ser simplemente amigos de Jesús. ¿Quieres un ministerio que honre a Dios? Sé una amiga y un amigo de Jesús. Invítalo en tu casa. Prepara tu corazón para Él. Siéntate a la mesa con Él, con su palabra. Disfruta de un banquete espiritual con Él. Aprende a perdonar a tus seres queridos para que disfrutes de la comunión de unos con otros donde Dios es glorificado. Unge a Dios en adoración, cantándole, honrándole, bendiciéndolo como lo hizo María. Qué más hermoso ministerio que tú puedas tener que ser un amigo, una amiga de Jesús. Jesús dijo: ya no los llamaré más siervos, ahora los llamaré amigos. Qué lindo entrar en amistad con el Señor. Qué lindo tener un hogar donde descansar. Qué hermoso ir a un lugar donde tú puedas aliviarte y reposar de tus tensiones de la vida. Qué hermoso es contar con la amistad. Jesús está en un lugar seguro, confiable, para descansar, para recibir cariño y para recobrar fuerzas. Dice la palabra que prepararon una cena. Y escúcheme esto: cada uno ejerce su ministerio y sus dones, pero ahora de una forma renovada. Ya no como el conflicto que hubo en esa cena en otro momento, no. Ahora había una renovación espiritual en ellos. Había un conocimiento, un balance, un sano equilibrio en esta familia. Es decir, Marta sirve sin quejarse. ¿Y usted por qué no barre? ¿Y usted por qué no ve la olla? No, ella está sirviendo al Señor. Ella está tranquila. En segundo lugar, Lázaro resucitado y desatado ahora se sienta a la mesa y representa a la familia. Antes no se le veía, ahora se le ve a Lázaro allí como el menor, pero como el hombre que representaba esa familia. Está allí empoderado de esa posición. Pero María está ungiendo en adoración los pies de Jesús. Y cada uno está haciendo su ministerio. Y cada uno está sirviendo al Señor de una manera libre, sin reservas.
Y Jesús es consentido, refrescado, animado y preparado para enfrentar los días difíciles que vendrán. Solo un par de conclusiones de esta dinámica familiar. Las familias nucleares, la familia nuclear no es la única ni necesariamente la más apta para servir a Jesús. No importa qué clase de familia tú tengas, o si estás soltero o soltera, no. Que nadie te estigmatice por estar casado, soltero, separado, viudo, lo que sea. Honra a Dios en la condición en la cual tú te encuentres. Y no digas, el día que encuentre a alguien que me saque de penas, ese día seré feliz y serviré a Dios. No, en la condición que estás, honra al Señor. Si estás casado, no digas, el día que esta vieja se muera, el día que me deje de fregar, ese día estaré feliz y serviré a Dios. No, disfruta de la bendición de tener a alguien a tu lado. Amén. Deja de quejarte, cumple tu don como esposo o como esposa, honrando, sirviendo, cumpliendo tu papel, sin quejarte. El otro es diferente a ti. ¿Todos son Marta? ¿Todos son María? ¿Todos son Lázaro? No, pero cada uno en familia ejerce su ministerio de manera renovada, sin quejarse. Los solteros glorifican a Dios en la vida, pero también en la muerte. Lázaro muerto está glorificando al Señor. Su calidad de soltero no es un impedimento, sino un aval para servir al maestro. Es lindo eso, ¿no? La soltería no es un impedimento, no, es un aval, una oportunidad para servir al Señor. Cuando servimos al Señor, hay tensiones, claro que sí, hay tensiones en el servicio del Señor y a veces polarizaciones, nos ponemos en extremos. Pero en medio de la crisis, acudimos a Jesús, como lo hizo Marta y María. Es decir, la presencia de Jesús, la resurrección y la vida, quita en tu familia la muerte y nos capacita para servir de una manera nueva y renovada, rompiendo las ataduras que han contenido nuestras generaciones. ¿Quieres experimentar la libertad en tu familia? ¿Quieres experimentar a Jesús, la resurrección y la vida en tu familia? Rompiendo esos patrones de muerte prematura, de enfermedad, de separación, de divorcio, de hijos abandonados. ¿Quieres romper eso? Sirve a Dios. Rompe con ese patrón. Rompe con esa herencia que ha precedido tu familia para que tus hijos tengan una herencia mejor. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Honrando a Dios con tu vida. Honrándolo de una manera renovada. Restaurando ese equilibrio familiar a través de la aceptación, del amor, del perdón. Que a pesar de lo complicado que esté la situación al interior de la familia, acuérdate que Jesús es la resurrección y la vida que puede restaurar aún las relaciones que se han roto y se han quebrantado. Y allí el Señor empieza a glorificarse. Ese problema que tú tienes, esa enfermedad, ese conflicto, escúchame, no es para muerte, es para gloria a Dios en tu familia. Esas tensiones que han surgido en tu familia, esas aflicciones, esos ataques que el enemigo ha levantado, no son para muerte, no son para destrucción, son para
que Dios manifieste su gloria, su poder y su misericordia sobre tu vida y sobre tu familia. Ten esa palabra, amén. Ten esa palabra allí en tu corazón.